Capaz hoy en día también, profe, se le hace mucho también la cabeza a los juveniles porque ves un Mastantuono que debuta a los 17, a los 16, ves un Lamine Yamal y a los chicos en reserva ya se vuelven todos locos, creen que ya están listos, que tienen que debutar. Pero son casos muy excepcionales también en el fútbol, ¿verdad? Son muy especiales, casos muy especiales. El Kun Agüero debutó a los 15, Sí. pero son casos esporádicos. El normal, el común, el futbolista ha llegado a los 20 y pico de años a consolidarse en primera división. Entonces, considero de que la desesperación es el peor enemigo que puede tener un futbolista. Y nosotros no fomentamos la desesperación con la implementación de una regla como la del sub-18 o la del sub-20 o la del sub que quieras, profe. Hay que verlo desde un análisis bien profundo a Sí. lo que sucede. Yo, si no tengo mal entendido, esto se origina a partir de una temporada que va a jugar una selección de Paraguay sub-20 a un sudamericano. Claro. Y el análisis que se hace en ese sudamericano es que casi todas las otras selecciones, la mayoría de los que jugaban de titular estaban en primera división. Y Paraguay no tenía ninguno. Entonces surge la necesidad de decir, che, algo nos está pasando. Yo creo que la ley es buena, creo que después Buen punto. se va a sostener a partir de que los futbolistas empiecen a demostrar que están capaces de jugar. Me pasó con Thiago Caballero en Nacional, jugó por la ley, pero después terminó jugando y ya habíamos cumplido con los minutos. Claro. Pero jugó deportivamente porque se lo mereció. Y nosotros necesitamos, como liga, como país, necesitamos mostrar el producto.